Bueno, como dije, hoy, miércoles 10 de febrero, perdón, no se asusten, hoy es miércoles 10 de febrero, no 10 de marzo. Miércoles 10 de febrero, lo que vamos a ver es electrodinámica, como para terminar con todos los temas de nuestra unidad que es física, ¿sí? Así como hemos visto en todos los pasos, como les decía ayer, hemos visto que tanto los fluidos, los líquidos, los gases, los fluidos tienen una parte en reposo y una parte en movimiento. Nosotros ahora vamos a ver la electricidad en movimiento. Entonces, cuando nosotros vemos la electricidad en movimiento, ¿sí? Es decir, que nosotros hemos experimentado, alguno ha experimentado, alguno ha visto experimentar la electricidad en movimiento cuando se ha puesto a arreglar un velador y le han metido una patada o ha metido el dedo cambiando la bombita del velador y no se ha fijado que estaba prendido, ha metido el dedo y le ha tirado, ¿sí? Ha probado la energía eléctrica en movimiento y esa energía eléctrica en movimiento tiene una relación. ¿Cuál es la relación de esta energía eléctrica en movimiento o electrodinámica? Las relaciones que figuran, ¿sí? O las relaciones más comunes, ¿sí? De esto son, por ejemplo, la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente es lo que nosotros sentimos, la intensidad de la electricidad es lo que nosotros sentimos cuando metemos el dedo y volamos, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿cuál es la contrapartida de esto? Usar zapatos de goma para cambiar la bombita de luz, ¿sí? El velador, y trata de hacerlo de día y no de noche, porque si no nos vamos a electrocutar y vamos a ver lo que decíamos ayer, la fuerza de atracción de la electricidad cuando estemos ahí, ¿sí? Entonces, nuestra intensidad que se mide, por ejemplo, en carga sobre tiempo, que es una de las posibilidades de medir, o sea, Coulomb sobre segundo, y que la unidad de esta intensidad es el amperio. El amperio es una A mayúscula con un circulito arriba. Otra forma de medir la intensidad es en su relación, ¿sí?, con los voltios, ¿sí?, con el potencial, con la potencia, con la fuerza, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la intensidad es igual a volt sobre resistencia, ¿sí? A ver, pensémoslo en un circuito, digamos. Esto también sirve para pensar, ¿sí? Mientras mayor resistencia tengamos, mientras mayores resistencias tengamos en un circuito, ¿sí?, al final del circuito va a haber, siempre hablando de corriente alterna. Cuando hay corriente continua es diferente. Cuando hay corriente continua, la intensidad no cambia, siempre es igual. Por eso los electricistas ganan un buen dinero y tienen lo que se llama un amperímetro, que es lo que mide la intensidad. La intensidad de la corriente continua, de la que anda por la calle y la que tenemos nosotros en la casa, que es la que da el reflejito ahí, siempre es 5 amperes sobre un potencial constante de 220 volts. ¿Sí? En un régimen de energía alterna, ¿sí?, nosotros vamos a tener que a mayor cantidad de resistencia, teniendo la misma cantidad de volt, la intensidad decae. ¿En qué se mide la intensidad? La intensidad se mide en Coulomb sobre segundos o en amperios, ¿sí?, que es lo mismo. Coulomb sobre segundos, que es lo mismo que amperios, ¿sí? También se mide, los amperios también son iguales, en este caso, a volt sobre ohm o a volt sobre Siemens.
porque los Siemens miden la resistencia. Ya vamos a ir viendo todas esas unidades, ¿sí? A ver, entonces, si yo tengo esta relación de intensidad igual a voltios sobre resistencia o a diferencia de potencial sobre resistencia, yo voy a tener también que la resistencia es igual al diferencial de potencial o a la diferencia de potencial sobre la intensidad, y por consiguiente voy a tener que el volt o el diferencial de potencial en un circuito de corriente es igual a, ¿cómo es que se llama? A intensidad por resistencia. Este caso nos va a dar amperios, en este caso nos va a dar ohm o Siemens, dependerá de lo que estemos trabajando, ya vamos a ver cuál es la diferencia y cuándo es la diferencia. Y esto, que es amperios sobre ohm o sobre Siemens, nos va a dar voltios, los famosos voltios, ¿sí? Así de cortito, los voltios. Los voltios son amperios por ohm o amperios por Siemens. ¿Por qué yo hablo de una diferencia de ohm y de Siemens? Si nosotros aplicamos, si nosotros asumimos la ley de Ohm, el amigo Ohm, ¿sí? Vamos a tener o vamos a vislumbrar en un, a ver si lo escribí, ¿dónde lo escribí? Oh, lo escribí donde está la luz. La ley de Ohm, si nosotros asumimos la ley de Ohm, a ver, lo volví a escribir en la luz. Sí, lo volví a escribir en la luz. Vamos a escribir acá abajo. Esperen que vaya a marcar la luz de nuevo porque no tengo más ganas de escribir en la luz. Si nosotros asumimos la ley de Ohm, ¿sí? Del amigo Ohm, vamos a hablar de la resistencia e igual a volumen, ¿sí? Vamos a hablar de la resistencia en su relación, ¿sí? De voltios sobre la intensidad, ¿sí? Y a esto es lo que nosotros le llamamos ohmios, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Ohm, ¿sí? Dado un circuito, ¿sí? No es lo que dice Ohm, es la reelaboración de lo que dice Ohm para que entendamos. Que dado un circuito que presenta diferentes resistencias en el mismo, ¿sí? La intensidad, ¿sí? Acá asumimos la entrada del volt y acá asumimos la intensidad, ¿sí? La intensidad va a ir disminuyendo en un circuito de corriente alterna, la intensidad va a ir disminuyendo a medida que va pasando cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, esto me quedaría que si yo necesitara conocer la resistencia total en un circuito en serie, porque nosotros vemos que esto está en serie, una al ladito de otra, eso significa serie, ¿sí? Una al lado de otra. La resistencia total o la resistencia equivalente será entonces, por tanto, la suma de las resistencias. Si nosotros hablamos de la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, será la resistencia 1 más la resistencia 2, y así sucesivamente hasta la resistencia n, ¿sí? Lo que determinará que al final del circuito la intensidad de la corriente sea mucho menor que la intensidad de entrada o del comienzo. ¿Se entiende? Es decir, los voltios no van a cambiar si la cantidad de voltios... A ver, si nosotros conectamos dos pilitas de 1,5, ¿sí? O sea, 3 voltios, de 1,5 voltios, y tenemos 3 voltios, y le ponemos un alambrito a la vuelta, y ponemos en el alambrito, ¿sí? Una lamparita en cada una, ¿sí? Una lamparita a la vuelta, pongamos que ponemos 5 lamparitas. La última lamparita
La última lamparita va a estar apenas titilando, ¿sí? Porque los volts no cambian, pero sí cambia la intensidad de la corriente, la fuerza de la corriente, ¿sí? Que llega. La potencia es la misma, ¿sí? Pero la fuerza, en este caso, la fuerza entendida como intensidad cambia, ¿sí? Por eso le decía a Adler que vamos a aprender a agarrar, a meter los dedos en el enchufe. Si nosotros en un enchufe, y esto es, y ustedes me van a decir, ¿qué es lo que dice? Claro, si nosotros en un enchufe, ¿sí? Ponemos la heladera, el lavarropa, el horno eléctrico, el microondas y lo que fuere, y otra cosa, 5 cosas, lo más sencillo y lo más propio, ¿sí? Que pase es que el enchufe ese, o el toma ese, ¿sí? Vuele, desaparezca, ¿sí? Porque es tanta la intensidad concentrada en ese punto, ¿sí? Y alguno de los artefactos va a andar menos. Por ejemplo, la heladera, ¿sí? En la heladera se ve, ¿sí? Si usted conecta, y préstele atención, si usted conecta varias cosas en un toma y a su vez conecta una heladera, la luz de la heladera empieza a disminuir a medida que usted le va agregando cosas, ¿sí? La intensidad está, ¿sí? Aún en corriente continua, pero estoy, si bien aún en régimen de corriente continua, estoy concentrando todo en un solo punto, ¿sí? Cuidado con eso, ¿sí? Pero en otras circunstancias, donde, por ejemplo, ¿sí? Las resistencias se conectan de esta forma, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama en paralelo. En paralelo. Otra forma de representar las conexiones en paralelo, y sobre todo que tienen que ver muchas veces con las membranas, celular, plasmática, membranas, ¿sí? Es este tipo de conexión en paralelo, ¿sí? Esta resistencia con esta. Para esto, el régimen de la resistencia equivalente, ¿sí? Es diferente. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá. La resistencia equivalente para estos muchachos es 1 sobre resistencia 1. Pongamos que tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. ¿Sí? Resistencia 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces será, para que lo vean, la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, más, obviamente, la resistencia 4 que está en serie. Entonces, esto me daría la posibilidad de calcular la resistencia de todo este circuito en paralelo. Si tomamos esto pertenecería a esto. Si tomamos esto y le decimos resistencia 1, 2 y 3, simplemente la resistencia equivalente para el segundo circuito va a ser igual, esperen que corre. La resistencia equivalente para este circuito va a ser 1 sobre 1 la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y en el a ver, espere que no leí la pregunta. Y en el primero, acá, la resistencia, si en este la resistencia 1 vale lo mismo que la resistencia 4, sí, todo bien, pero resistencia equivalente o resistencia total. REC significa resistencia equivalente o resistencia total. Sí, es lo mismo. Hay problemas que le van a pedir resistencia equivalente y hay problemas donde le van a pedir la resistencia total. Es lo mismo. ¿Sí? Resistencia equivalente o resistencia total. ¿Sí?
va separado de lo ¿Qué dice al lado de resistencia equivalente? ¿Cómo? ¿Qué dice al lado de resistencia equivalente o resistencia total? Resistencia Al equivalente o lado. Claro, pero al lado. resistencia 1 de Ahí va, este ahí va, circuito. gracias. Resistencia 1, ponemos el paralelo como debe ser, y la resistencia 4 que me faltó de espacio ahí. ¿Sí? Y acá está la resistencia equivalente o la resistencia total de este circuito. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, repito Profe, de una vuelta. pregunta. ¿Usted Sí. está sumando las resistencias o la está multiplicando? Porque no se ve y no le escuché bien. Las resistencias se suman, no se multiplican. Perfecto, muchas gracias, profe. No se da problema. De nada, para eso es todo. Bueno, a ver, si nosotros tomamos la ley de Ohm, ¿sí? Lo que nosotros decimos es que la resistencia, ¿sí?, está tomada en la relación de la diferencia de potencial eléctrico o los volts sobre la intensidad. Entonces, ¿qué decimos? Que esto para Don Ricky. ¿Esto qué decimos? Que nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es asumir que si en un circuito tenemos en serie una determinada cantidad de resistencias, va a afectar la intensidad. De esta manera decimos que la resistencia total de este circuito o de este sistema que está conectado en serie será la suma, ¿sí?, de cada una de las resistencias que intervienen en este circuito o que están en este sistema. ¿Sí? Entonces, la resistencia total o la resistencia equivalente de cualquier forma que le encuentren en un problema será resistencia más resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, 4, 5, por eso es resistencia la N. Esos puntitos significan que se va para allá hasta llegar a resistencia la N. Puede haber infinidad de resistencias, ¿sí? Nunca son más de 4, la verdad, porque si no, el circuito, o sea, necesitaríamos un generador eléctrico, un generador de corriente alterna, que está complicado, ¿sí? Porque a ese generador de corriente alterna lo deberíamos conectar en una corriente continua para que siempre genere. Pero, ¿sí? Ahí tienen un caso. Por ejemplo, en algunos locales o en las estaciones de servicio, cuando se corta el luz, ellos no pueden dejar de vender combustible y tienen un generador. Pero resulta que el generador, al ser corriente alta, no es un generador a combustible, obviamente, estación de servicio. Obviamente el generador no tira toda, o sea, no tira la electricidad a toda la estación de servicio, ¿sí? Muchas veces pasa que, por ejemplo, el free shop o el shop de la estación de servicio está a oscura y los surtidores están andando, porque el generador, en todas las resistencias que tiene adentro, o sea, todas las heladeras, la máquina de café y todas las cosas que tiene eléctricas, el shop de la estación de servicio no les alcanza, digamos, con la generación, o la generación que hace, que produce, la electricidad que produce el generador eléctrico, alcanza nada más que para los surtidores, ¿sí? Básicamente. Ahí tienen un ejemplo de esto que estoy diciendo. Entonces, en este punto, la resistencia total, ¿sí?, y otra forma de conectar, ¿sí?, o de poner la resistencia en un circuito, ¿sí?, es en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Que se encuentran enfrentados. Paralela, dos líneas paralelas, ¿sí?, dos líneas paralelas, una resistencia acá, otra acá. Este es un circuito estándar, ¿sí?, de cualquier escuela técnica, ¿sí?, y este es un circuito de una membrana. Punto 1. Y acuérdense siempre, todas las membranas celulares o animales, inclusive la humana, las membranas humanas, tienen, ¿sí?, resistencia.
a la electricidad. Y las resistencias están conectadas en paralelo. ¿Sí? Esto para que cuando hagamos el problema le presten atención a eso. Entonces, cuando están conectadas en paralelo, nosotros tenemos, si tenemos una combinación de en serie, por ejemplo 1 y 4, resistencia 1 más el paralelo, que se toma así, 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, más resistencia 4, que me faltó el lugar ahí, y si están solamente conectadas en paralelo, la resistencia total o equivalente será 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Hasta acá todo re bonito. Pero resulta que yo le dije que la resistencia se medía en ohmios o en siemens. Esto que está acá, particularmente, ¿sí? Esto que está acá, pertenece a ohm y se mide en ohmios. ¿Sí? ¿Cuándo se va a medir en siemens la resistencia? Se va a medir en siemens cuando nosotros hablemos de la conductancia. Y usted me va a preguntar, ¿qué es la conductancia? La conductancia, ¿sí?, es precisamente en un circuito de corriente alterna, ¿sí?, lo que hace que la intensidad, de alguna manera, o podamos entender que de alguna manera la intensidad disminuye en el recorrido. Tengo una pelea de gatos en el fondo, disculpe. Entonces, la conductancia como aparte va a determinar, ¿cómo va a determinar Siemens? 1 sobre la resistencia total. 1 sobre la resistencia total. ¿Sí? Y esta es la diferencia que tengo con respecto al paralelo. En el paralelo voy tomando las resistencias del paralelo cada una. Una vez que obtengo la resistencia equivalente, para entender la disminución o la variación de intensidad que existe en un circuito, ¿sí?, uso la conductancia, y la conductancia la saco sobre la resistencia total. 1 sobre la resistencia total. Hasta ahí. Conductancia, dice. Sí. A ver, dice conductancia. Escribo muy mal. ¿Sí? Conductancia. Sí, mezclo las mayúsculas con las minúsculas, sí. Soy de terror para escribir. De nada. ¿Sí? Bueno, hasta acá todo bonito. Hasta acá todo hermoso. Veamos pues si es tan hermoso. ¿Sí? Veamos pues si nosotros podemos, ¿sí?, resolver. Spoiler, no era hermoso. Sí podemos resolver. Uy, ¿qué hice? Se me volvió a ir. Ahí está.
No ruegue que acá termine, porque acá es donde se pone redivertido el problema, la cuestión. ¿Sí? Sí, la letra G. Sí, también. También se usa la letra G en la conductancia. Sí, no se haga problema. ¿Sí? Y cuando hago conductancia 1 sobre la resistencia total, me va a dar Siemens. ¿Sí? Profe, una duda. ¿Cómo? La R es la rara de la fórmula de resistencia. ¿Qué significaba? ¿La qué, Javi? Porque se te corta el audio. La R está en cursiva. La R es resistencia. Resistencia total. Ah, ahí entendí. Gracias. ¿Sí? La R significa resistencia, la I intensidad, la B voltios o diferencia de potencial o potencial eléctrico, que es voltios, la S Siemens y este cosito así, la ohm, ohmios. Bueno, vamos a ver si podemos resolver algún problema. Que tengo 2 problemas hoy que están re buenos. Que ustedes hablaban de complicado hace un rato, y yo les voy a enseñar que estos problemas que están re buenos, re divertidos, como todos los problemas re divertidos que hemos hecho, van a ver que salen como piña. Una cosa, G también es de conductancia, exactamente. Una cosa, por ahí ustedes van a encontrar que también son las cargas, ¿sí? Sobre todo en la resistencia, en la corriente esta, también las cargas se miden en faradios, ¿sí? Las cargas se miden en faradios. Esto significa faradio. Antes de empezar, porque por ahí en los problemas tienen faradio. ¿Sí? Hay problemas que tienen faradios, digamos. ¿Sí? Los faradios son la cantidad de voltios, ¿sí? Que procesa o que produce un coulomb. ¿Sí? Es decir, un coulomb produce X cantidad, un coulomb produce X cantidad de voltios. Esa cantidad de voltios que produce un coulomb, ¿sí? Ayer hablábamos de coulomb, se llama faradio. Es decir, un coulomb produce un voltio y ese voltio que produce el coulomb le llamamos faradio. ¿Estamos claros? Sí, por ahí. Faradio, capacitores es lo que produce los voltios, por eso está medido en faradios. ¿Sí? Los capacitores son los que producen, ¿sí? Los faradios. ¿Sí? A ver, estos capacitores que dice el compañero, ¿sí? Que también están identificados como el coulomb con la letra C. No, si ya estamos hablando de tema. Ahora estamos todos hablando de primer viaje, amigo. ¿Cuándo, eh? Amigo, vos nos vas a ¿Perdón? dar la chiquitita. Sí. La chiquitita. Para Juan, porque él es chiquito. Yo me llevo el bolso de todo, porque él me da todo, Ahí está. Sí, me quedé con la idea de... Bueno. Entonces, vuelvo a insistir. Capacitores. Capacitores, ¿sí? Los capacitores, ¿sí? Que van a que van a producir las cargas, producen esas cargas que tienen los capacitores, producen los voltios. Entonces, los voltios que producen esos capacitores son los faradios. ¿Sí? Los faradios son medidas muy grandes de electricidad. ¿Sí? Por eso lo que mayormente vamos a encontrar como carga, ¿sí? Es una medida de carga de un capacitor.
¿sí? El faradio. Vamos a encontrar mayormente en los problemas que nos enfrentemos microfaradios, ¿sí? Pues son medidas como muy grandes, demasiado grandes los faradios, ¿sí? Ya vamos a ver también problemas de eso. Pero vamos a empezar con algo re livianito, re divertido. Vamos a poner los anteojitos. Dice, ¿qué intensidad de corriente corresponde al pasaje de una carga de 100 coulomb en un tiempo de 1 hora? ¿Sí? A ver. Vamos a borrar esto. ¿Para qué si meto el borrador si tengo la mano? Es decir, quiero saber la intensidad de la corriente que produce una carga o Q de 100 coulomb, ¿sí? En el tiempo que es 1 hora. Esto es fácil, ¿sí? Si intensidad es igual a carga sobre tiempo, está fantástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener coulomb, pero voy a tener horas. Ahora, las horas son iguales, ¿sí? 1 hora es igual a 3600 segundos. ¿Y por qué la paso a segundos? Porque nosotros decíamos que coulomb sobre segundos es igual a 1 amperio. Y la intensidad se medía en amperios. Entonces, en este criterio yo voy a hacer que la carga es 100 coulomb sobre 3600 segundos es igual a, saco los dos ceros, ¿sí? 1 sobre 36, que no sé cuánto es, 1 sobre 36, (0,027) 0,027 amperios o coulomb sobre segundo. Sí, 0,27 periódico en 7. ¿Sí? Cuando les pase eso, 0,28. Acuérdense del redondeo, que yo por ahí me olvido. ¿Sí? Entonces, en ese criterio, ahí lo que hacemos nosotros es el redondeo. ¿Vieron que no es difícil? ¿Vieron que para nada difícil? Veamos algo diferente. Profe, Se los leo. Sí. y en el hipotético caso de que, por ejemplo, tengamos intensidad, tengamos la carga, pero no tengamos tiempo, tenemos que hacer Tienen que buscar una el tiempo. multiplicación. ¿Y cómo va a despejar la fórmula? Si usted, ¿qué me pregunta? Tiempo igual a intensidad por energía, ¿o no? No. Si usted tiene la carga, tiene la intensidad, pero no tiene el tiempo, yo lo que voy a hacer es que intensidad, acuérdese de que siempre son una relación. Intensidad por tiempo es igual a carga. ¿Sí? De tal manera, entonces el tiempo será carga sobre la intensidad. De una. ¿Se Gracias. entendió? ¿Sí? Eso es lo que tienen que aprender. Eso es lo que les digo yo, que tienen que empezar a jugar con las fórmulas. ¿Sí? Porque lo que dijo la compañera está en orden a lo que planteábamos hace un rato. ¿Qué problema más complicado? ¿Sí? No hay problema complicado si yo puedo hacer esto con las fórmulas. ¿Sí? Y si a usted, por ejemplo, le dieran la velocidad, ¿sí? Y le dieran la distancia del conductor, ¿sí? Usted podría sacar el tiempo también. ¿Sí? Por ejemplo, digo, sería ilógico, pero no aplica, pero digo, para que se animen a mezclar las fórmulas. Jugar con las fórmulas, pero sí, por Dios, don Ricky. ¿Sí? Y si va a jugar con los enchufes, tenga la precaución de los zapatos de goma,
suela de goma y de no hacer contacto con otro, porque como es corriente continua, no pasa. ¿Sí? Y estamos complicaditos. ¿Sí? Ahora les voy a dictar otro problema. Bien, Camila, así me gusta. Dice, se conectan 3 resistencias. La primera es de 70 ohmios. La segunda es de 20 ohmios. La tercera es de 130 ohmios. Ya le doy bolilla a Camila. Deme un segundito. Las 3 resistencias están conectadas en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente? ¿Sí? A ver si alguno se apura y le saca. Mientras yo voy haciendo los datos. Decime, Camila. ¿Qué me querías preguntar? El resultado del problema anterior. Gracias, Cami. El resultado del problema anterior, Carla, es 0,028 amperios. A mí no me dio eso, 0,57. No sé por qué. Y si usted divide 100 dividido 3600, fíjese. Sí, 0,27 el periódico, y ahí termina. Periódico 7, lo Porque después redondeo tengo que el hacer 7 la en fórmula 8. de intensidad. Claro, porque después tengo que hacer la fórmula de intensidad. Claro, me da 0,027777. Entonces al 7S lo redondeo en 8. ¿Sí? Como se repite 777, lo redondeo en 0,028. Sí, pero ahí no termina el problema, sí. ¿Cómo? A eso voy. Porque hasta donde yo entendí, vos lo que hiciste fue un pasaje de la hora. Ah, no, Sí, ya a lo los habías términos. hecho. Ah, claro, Claro. ya entendí. Ahí ya está. Está bien. Exactamente. Bien. Resistencia 1, 70 ohms. Resistencia 2, 20 ohms. Y resistencia 3, 130 ohms. Vuelvo a insistirle por ahí, si le erré a alguno de los que le dicté, perdónenme, corríjanme, porque es lo que me acordé. ¿Sí? Porque vuelvo a insistirle, yo les cambio, yo tomo problemas de varios lados y les cambio, ¿sí?, los valores. Entonces por ahí después me olvido de los valores que le di. La idea de que esto, ¿sí?, está conectado, estas 3 resistencias están conectadas en paralelo. Es decir, si yo tuviera que hacer un dibujito de esto, lo haría de esta manera. ¿Sí? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. En este dibujito, entonces yo para sacar la resistencia total o la resistencia equivalente, haría 1 sobre 1, resistencia 1, más 1 sobre resistencia 2, más 1 sobre resistencia 3. Lo que me haría, lo podría haber hecho más fácil, pero le voy a cambiar un dato, ¿sí? Por una cuestión de que por ahí, para que lo aprendan a calcular más rápido. ¿Sí? Entonces, yo tengo esto. ¿Sí? Yo tengo esto. Entonces, ahora voy a reemplazar, se dice reemplazar en X. Le pongo 3 puntitos acá, que significa que el ejercicio lo voy a seguir acá. Así hacen los grandes profesores de matemáticas. Yo no. Yo lo hice hoy porque lo hice hoy. Entonces, reemplazo los datos que tengo. 1 sobre 70, más 1 sobre 20, más 1 sobre 140. Yo les voy a explicar por qué lo hice así.
para usar menos la calculadora. Entonces, yo tengo acá una suma de fracciones de distinto denominador, aplico algo que es de matemática, saco un común denominador 140 y tengo, me quedan 2 más 7 más 1, entonces 2 más 7 más 1 es igual a 1 sobre 10 sobre 140. Y ahora a mí me queda el resultado de 140 sobre 10. ¿Sí? Y usted me va a preguntar por qué. Yo tengo 1 sobre 1. Este 1 significa 1 sobre 1. Arco grande numerador, arco chico denominador. Y me queda que la resistencia es 14 ohmios. Que la resistencia total es 14 ohmios. Si lo quieren hacer con la calculadora, sáquenlo desde ahí con la calculadora, ¿sí? Y van a ver que el resultado de este ejercicio es 14 ohmios. Sí, yo para que no usen la calculadora y lo saquen más rápido, pero no. Veo que la calculadora... Sí, da lo mismo. ¿Bien? La resistencia total de este circuito que está conectado en paralelo es de 14 ohmios. Entonces, esa resistencia total es la que a mí me permitiría, por ejemplo, averiguar la conductancia en Siemens de 1 sobre 14. ¿Cuál es la conductancia que tiene este circuito? Haría 1 sobre los 14 ohmios y me daría. No. Fíjense, Carla, de que por ahí voy a tomar esto así. ¿Sí? Yo por ahí lo que está bueno hacer, ¿sí? Esto es la técnica de uno, 1,07 Siemens. Bien, ¿sí? Esa sería la conductancia de este circuito. ¿Sí? Acá, si había un compañero que lo sacaba en decimales, entonces cuando hacía los decimales le quedaba mucho más sencillo. Digamos, 1 dividido 70, ¿sí? Y lo ponía en decimales, por ejemplo, 0,014, y no lo redondeaba, ¿sí? Ponía 3 decimales para todo, ¿sí? Siempre usaba 3 decimales. 1 dividido 20 es 0,05, 0,05 más, que era otra forma, 1 dividido 140, me daba 0,007, ¿sí? Entonces, teniendo esto así, iba sumando, ¿sí? 7 y 4, 11, 1 y 5, 6, si 1 7, 0,071. Entonces dividía 1 dividido 0,071 y le daba 14. Aproximadamente le da 14,08, que redondeado es 14. ¿Sí? Esto me lo enseñó un compañero que ha habido en la escuela técnica. Sí, está bien, 14. Está Pero bien. cuando- Profe me dio 14. Está bien, Profe, pero 14. cuando hago igualmente el dividido de 1 dividido 140, me da 7,14. Y otros números, no me da 0,007. No. Pero fíjese que al final de la calculadora le dice 0 a la menos 3. Menos a la 0,3. O menos 3. Sí, también lo puedo hacer así. Bien, Alex. Fíjate, Carla. Fíjate que al final de ese 7,14 te queda, al final de la calculadora te da menos 0,3. Sí, eso sí me da. Arribita como un exponente. Ajá. Eso Entonces me quiere quedo con decir eso. eso quiere decir que es 7 por 10 a la menos 3. Ah, ahí va. 7 por 10 a la menos 3 es 0,07. ¿Sí? 3 lugares después de la coma. Bien ahí. Bueno, ustedes
yo les agradezco muchísimo y en el alma cuando preguntan esto, y no crean que son preguntas sonsas ni nada por el estilo, son preguntas bastante interesantes porque son preguntas de cálculo, ¿sí? No tengan miedo de preguntar, yo los animo a que sigan preguntando, ¿sí? ¿Se entendió esto? Que de cualquier forma, de la forma que lo saquemos, de la forma que lo resolvamos, siempre me da, para este ejercicio, me da 14 ohms. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora me dio, bueno, hice eso de dividir primero los números y me dio ahora 7,14. Está bien, en las dos formas. Sí, de cualquier forma. Menos mal, porque había hecho lo anterior queriendo con la calculadora, así nomás me dio 7 millones y algo. No, no. Así que Espérense. debió haber dejado un número. Sí, no. Siempre fíjense en la calculadora cuando les dé un número que, cuando ustedes dividan uno sobre una cantidad exorbitante, por ejemplo 140, 200 o lo que sea, que hay al final en la esquina superior derecha de la calculadora, el resultado, hay un numerito y un exponente que tiene menos 0,3, menos 0,4, y esos son los lugares que tiene que agregar adelante de la unidad hasta la coma del cero. ¿Sí? Acuérdense de eso. Bueno. ¿Por qué tenemos que dividir en uno? Había alguien que me preguntó eso. Porque la fórmula, ¿sí?, de la resistencia, para sacar la resistencia equivalente según Ohm, en un circuito conectado en paralelo, me dice que 1 sobre el valor de 1 sobre cada una de las resistencias que están conectadas en paralelo. Porque lo dice la ley de Ohm, es uno de los argumentos con autoridad más importantes que hay. Si quiere después se lo averiguo, como Ohm. Un paréntesis mal puesto, más que un punto menos en el examen, es un dolor de cabeza porque no le va a dar el cálculo ni por aproximación, ni siquiera se va a acercar al choice. ¿Sí? Si quiere después le averiguo cómo hizo la experiencia Ohm. Yo de verdad trato de evitar ese tipo de cosas, pero se lo puedo averiguar para después. ¿Sí? No. No empiece con, ya empiezan con no entrar. Primero rinda, primero ejercite la calculadora, ejercite hacer cálculos así muy loco. ¿Ustedes no se divierten con la calculadora? Se pueden usar infinidad de resistencias en paralelo, ¿sí? Lo más loco, digamos, que han usado en paralelo son 8 resistencias, pero en circuitos muy grandes, y eso sobre todo en colegios técnicos, ¿sí? Donde los circuitos son muy grandes, donde los tableros que permiten, ¿sí? Los tableros que permiten armar circuitos, ¿sí?, son grandes. Se pueden usar, yo he visto, por ejemplo, resistencias en paralelo hasta 14 resistencias en circuito de algunos alumnos que les han dado en un examen, por ejemplo, ¿sí? O en un circuito de una conexión. Sí, también úsela para calcularlo, Mila. No se haga problema, no lo use solamente para hacer dibujitos y esas cosas. Bueno, veamos un problemita más divertido todavía. Acá está. Es largo, así que presten atención a lo que les voy a dedicar. En la membrana celular existen canales iónicos que permiten el transporte de iones, o sea, iones que significan cargas eléctricas a través de ellos. Un canal iónico de los mencionados
tiene una conductancia de 32 picosiemens. Y posee una diferencia de potencial entre el medio intra y extracelular de menos 80 microvoltios. Milivoltios. Con estos datos, calcule la corriente iónica que circula a través del canal durante 2 microsegundos. Y la carga iónica que atraviesa el canal. ¿Querían un problema de los complicados? Y yo les voy a solucionar la vida y para que vean que no es complicado. Les vuelvo a reiterar los datos. Tengo la membrana celular, ¿sí?, que tiene canales iónicos, es decir, canales por donde circulan cargas eléctricas. Va a ver que de lo más sencillo que hay. En esos canales, ¿sí?, hay un canal que tiene una conductancia de 32 picosiemens. Y vamos a entrar a trabajar con esto, pico, ato y esas cosas, ¿sí?, que no hemos trabajado hasta ahora. Conductancia de 32 picosiemens. Tiene, ¿sí?, una diferencia de potencial de menos 80 milivoltios. Hasta ahí vamos. Y circula en un tiempo de 2 lo voy a poner con datos, microsegundos. Lo vamos para que no se mezcle, a los segundos le vamos a poner 0. Tenemos que calcular la carga, ¿sí?, la carga, y tenemos que calcular la corriente que circula. ¿Sí? Este es un problema que a la simple vista es un dolor de cabeza y me voy a mi casa, cierro la computadora, pum, que siga hablando este muchacho que de pelos pocos, que siga hablando, lo dejamos, me voy, hasta acá llegué. ¿Sí? Primero y principal, es uno de los problemas más fáciles que hay. ¿Por qué? Primero que yo voy a pasar las unidades, ¿sí? Yo sé que pico, ¿sí?, que pico en el libro de física, ¿sí?, ustedes en el apuntito de física, tienen una escala con las unidades y las subunidades. Pico es igual a 10 a la menos 12. Pico es igual a 10 a la menos 12. Entonces, si yo acá tengo 32 pico, voy a tener 32 por 10 a la menos 12 siemens. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar a pasar unidades. Primero. Acá tengo milivoltios. Es decir que tengo menos 80 por 10 a la menos 3 voltios.
Mili es 10 a la menos 3. Y acá tengo microsegundos. Es decir, que tengo 2 por 10 a la menos 6, porque micro es 10 a la menos 6. Micro es 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 segundos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Si yo tengo que calcular la corriente es igual a la intensidad. Intensidad es lo mismo. La corriente o la intensidad es lo mismo. Entonces, la intensidad, ¿qué tengo para calcular? Tengo esto y tengo la conductancia. Pero ¿cómo voy a usar la conductancia? Y la voy a usar en la fórmula suponiendo la resistencia, lo que vale, ¿sí? Yo digo que la intensidad es igual a la diferencia de potencial, en este caso sobre la resistencia. Pero a ver, vuelvo a insistir, la resistencia, ¿cómo la voy a usar? Y la voy a usar en la conductancia, ¿sí? Porque al fin y al cabo la conductancia era 1 sobre resistencia, ¿o no? ¿Ven? Cómo vamos deshojando la margarita y nos vamos encontrando que el problema no es tan complicado. Entonces tengo la intensidad, vuelvo a poner de nuevo y reemplazo los datos, o reemplazo en X, como se le dice. La diferencia de potencial es menos 80 por 10 a la menos 3 voltios. Sobre. Y acá es donde, ¿cómo voy a expresar la resistencia? La resistencia la voy a expresar en conductancia, es decir, en 1 sobre, ¿sí? Para que nos entendamos, la voy a reemplazar en G, en conductancia, que es igual a 1 sobre resistencia, porque es lo que tengo. Entonces, como tengo esto, tengo 1 sobre 32 por 10 a la menos 12, siempre. ¿Sí? Entonces saco mi intensidad. ¿Sí? 80 exponente a la menos 3 dividido no encuentro, ahí está. Dividido 1 sobre 32 exponente a la menos 2. Lo que me da 2,56 por 10 a la menos 12 amperios. ¿Sí? El resultado de todo esto es 2,56 por 10 a la menos 12 amperios. ¿Sí? También podría expresarlo como 2,56 picoamperios. ¿Por qué picoamperios? Porque pico es 10 a la menos 12 y acá tengo 10 a la menos 12. ¿Sí? Quiero saber todas las dudas hasta este punto. Profe, ¿por qué el resultado es positivo? Perdón. Menos. Disculpe. Gracias. No, creí que tenía que ir positivo, por eso. No tiene que ir ningún positivo, tiene que ir negativo. Gracias. Me olvidé que era menos. Me olvidé, perdón, sorry. No, a la menos 12. A ver, espérese que vea. A la menos 12 me da a mí. Profe, lo hice en la menos 2 y me dio el mismo resultado. Voy a hacerlo vuelta, pero por la duda. 80 exponente a la 3
No. Exponente a la menos 3 dividido. Es muy simple. 32 punto exponente a la menos 12 por 80 exponente a la menos 3. Sí, a la menos 12, 2,56 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Da en pico amperio. Da menos 12 o me da en pico amperio. 1 sobre resistencia, exactamente. Sí. Bien, Lumila. De nada, Lumila. Sí, 32 por 10 a la menos 12. Ah, están hablando en Ahí, no, un 2. Un menos 2. No, menos 12. Acá es menos 12. Perdón, ahí, menos 12. Así se nota bien, se marca bien. ¿Sí? Entonces me queda todo re bonito. Ahora tengo que saber la carga. ¿Sí? ¿Qué es lo que dije al principio y la primera fórmula que escribí? Que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Y alguien me preguntó si tengo el tiempo y tengo la intensidad, ¿puedo sacar la carga? Y yo le dije, sí, o con la intensidad y la carga, ¿puedo sacar el tiempo? Sí. En este caso, voy a tener que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Lo que la carga es igual a la intensidad. ¿Cuál es la intensidad? Menos 2,56 por 10 a la menos 12 amperios, puedo usar cualquiera de las unidades, por lo que mide el tiempo, que es 2 por 10 a la menos 6 segundos. Otra forma de entender el Coulomb, como les dije, era amperios por segundo. Entonces yo ahora tengo 2.56 exponente a la menos 12 por 2 exponente a la menos 6 y me queda 5,12 si la carga es menos 5,12, ¿sí? Por 10 a la menos 18 Coulomb. Y 10 a la menos 18 es un ato. Sí, está bien, me da menos 5,12. El igual es menos 5,12, ¿sí? Por 10 a la menos 18 Coulomb. Y en el 5,12 por 10 a la menos 18 es, estoy tratando de buscarlo y no lo encuentro, es ato. ¿Entienden que no son difíciles, que lo único difícil es el enunciado? ¿Sí? Que ustedes le tienen miedo al enunciado, no al problema. Pero usted tiene que aprender a leer el problema. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, no, en química es más fácil todavía. No se preocupe que ya lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a empezar la semana que viene con química. No, hay que saber negociar o relacionar las fórmulas con lo que me está pidiendo. Saber que sí, a ver, que si estoy con dos móviles, no voy a usar fórmula de hidrodinámica. ¿Sí? Que voy a saber que tengo que estar en... Sí, química, hasta acá la vemos conmigo. ¿Sí? No sé si hay otra disposición, pero la vemos conmigo.
No, que hay gente que sabe mucho más. No. Hay gente que sabe mucho más. Hay gente que sabe muchísimo más de lo que sé yo, y tiene mucha mejor didáctica para explicar y toda esa historia. Así que, o sea, ustedes porque ya me conocen, digamos, ¿sí? Pero básicamente hay mucha gente que sabe mucho más que yo y esto es así. Y que les explica mucho mejor que yo. Pues la semana que viene. Antes que me olvide para todos, y hablando de la semana que viene, después háganme acordar, después que deje de grabar, háganme acordar de que les tengo que decir algo así, comunicar en general. Con respecto a la semana que viene. Entonces, ¿entendieron esto? Bueno. Parece que hay alguien que me preguntó algo. Déjenme ver. Oh, canastos esto. Déjenme ver. Alguien me preguntó algo. Ahí está. Esa fórmula de intensidad, ¿de dónde salió? Esa fórmula de intensidad salió de lo que vale la intensidad. Profe, ¿la conductancia no sería el resultado de 1 sobre RT? Sí, es el resultado, pero lo que tengo yo es que el problema me dice, y acá es donde está lo interesante, el problema me dice cuya conductancia es de, yo voy a expresar la conductancia como corresponde. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Cuando a mí me den conductancia, esta es la forma de expresarlo. ¿Sí? Para resolver un problema. ¿Sí? Bien. Y había otra pregunta. Espérese. La fórmula de intensidad. La fórmula de intensidad de carga sobre tiempo, ¿sí? Es que la intensidad o el amperio, ¿sí? Yo lo voy a sacar acá. El amperio, ¿sí? También se construye a partir de Coulomb sobre segundos. ¿Sí? Coulomb sobre segundos. Entonces, si Coulomb sobre segundos, yo tengo carga sobre tiempo. ¿Sí? De ahí sale la fórmula de intensidad, que es otra de las fórmulas de intensidad, es una forma de sacar intensidad. ¿Sí? De nada. ¿Entendieron esto? ¿Les resultó muy complicado la electrodinámica? Bueno, esto es electrodinámica. Exactamente. Toda la física es igual, chicos. ¿Sí? Toda la física es igual. ¿Sí? La física, la química, la matemática. Lo que tenemos que es quebrar toda una estructura mental que nos hemos armado alrededor de estas materias y alrededor de los enunciados. Por ahí los físicos no hablan como nosotros, tenemos que andarlos traduciendo. ¿Sí? Tengamos una clase para aprender a usar la calculadora. Sí, mañana podemos hacer eso también de aprender a usar la calculadora. Sí, mañana aprendemos a usar la calculadora cuando vemos todo. De Milito. Bien, sí, entonces mañana hacemos una clase de calculadora científica junto con los problemas de repaso. ¿Sí? Bueno, voy a cortar la clase grabada. Espérense, no se me vaya.